La familia Corin parecía vivir una vida de ensueño en su elegante casa de 2 pisos en Oakdale Lane. Dwayne, un exitoso banquero de inversiones, acababa de recibir una promoción y era admirado tanto por colegas como clientes. Su esposa, Sandra, era una figura querida en la comunidad, equilibrando su papel como instructora de yoga con trabajo voluntario en un refugio para mujeres. Sus hijos, Lila y Theo, eran elogiados por su comportamiento ejemplar y habilidades, destacándose en la escuela y actividades extracurriculares. Sin embargo, detrás de esta apariencia perfecta, la presión laboral de Dwayne y la creciente distancia emocional entre él y Sandra comenzaban a desgastar su relación, generando grietas invisibles que solo unos pocos podrían percibir. Cuando Sarah Jackman, una joven recién graduada en psicología infantil, entró a trabajar como niñera para los Corin, trajo consigo una energía entusiasta que rápidamente conectó con los niños. A pesar de su fachada de profesionalidad, Sarah no tardó en detectar las tensiones ocultas en el hogar. Mientras los demás veían una familia ideal, Sarah interpretaba la situación como una oportunidad. En su mente, Dwayne era un hombre incomprendido y atrapado en un matrimonio sin pasión. Y los niños necesitaban una figura materna más fuerte. Así, poco a poco, Sarah comenzó a involucrarse más allá de sus responsabilidades, creyendo que podía llenar los vacíos emocionales en la vida de los Corin, sin que ellos se dieran cuenta de las intenciones ocultas que se gestaban en su interior. A medida que Sarah Jackman se integraba más en la vida de los Corin, su obsesión por Dwayne se intensificaba, y su resentimiento hacia Sandra se volvía más evidente. Lo que inicialmente parecía ser una niñera dedicada y profesional, se transformó en un peligroso catalizador para la familia. Sarah comenzó a buscar formas de manipular las dinámicas familiares, interviniendo en las decisiones y creando escenarios donde pudiera estar cerca de Dwayne. La atención que le brindaba él, aunque inocente, alimentaba las fantasías cada vez más distorsionadas de Sarah, quien empezó a imaginarse a sí misma como la nueva esposa de Dwayne y madre de los niños. Los intentos de Sandra por expresar sus inquietudes fueron ignorados por Dwayne, generando una mayor distancia entre ellos y fortaleciendo la creencia de Sarah de que solo ella podía ocupar el lugar de Sandra en la familia. El punto de inflexión llegó durante un viaje al lago para celebrar el 10º aniversario de bodas de Dwayne y Sandra. Sarah, manipulando la situación, logró unirse al viaje bajo el pretexto de cuidar a los niños. La tensión acumulada entre la pareja estalló en una discusión acalorada, y Sarah vio su oportunidad para intervenir en un momento vulnerable. Mientras Sandra lloraba y Dwayne se alejaba para calmarse, Sarah sentía que su fantasía estaba a punto de hacerse realidad. Lo que comenzó como un simple deseo se había convertido en una obsesión peligrosa, con Sarah dispuesta a hacer cualquier cosa para ocupar el lugar de Sandra. Sin que la familia Corin lo supiera, estaban al borde de una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre, marcando el comienzo del fin de su aparente perfección. Después del tenso fin de semana en la casa junto al lago, la obsesión de Sarah cruzó un umbral peligroso. Decidida a eliminar a Sandra de la ecuación, Sarah comenzó a ejecutar un plan cuidadosamente orquestado mientras mantenía la apariencia de la niñera ideal. Su comportamiento metódico y controlado no levantaba sospechas, pero cada acción estaba diseñada para desestabilizar la relación de los Corin. Sarah manipulaba sutilmente a los niños con comentarios venenosos y sembraba dudas en la mente de Dwayne sobre la lealtad de Sandra. Paralelamente, construía una coartada perfecta para sí misma, mediante clases nocturnas y amistades estratégicas, asegurándose de que nadie sospechara sus verdaderas intenciones. Sarah llevó su manipulación un paso más allá al instalar software espía en los dispositivos de la familia, permitiéndole acceder a sus comunicaciones y ubicaciones. Con este conocimiento, podía anticipar cada movimiento de los Corin y mantenerse siempre un paso adelante. Mientras Sandra se ocupaba de sus responsabilidades cada vez mayores en el estudio de yoga, Sarah consolidaba su control sobre la dinámica familiar. A pesar de los intentos de reconciliación entre Dwayne y Sandra,
La presencia insidiosa de Sara erosionaba lentamente sus lazos. Lo que para los Corrin parecía ser un verano caótico, pronto se convertiría en una tragedia. La fachada tranquila de la comunidad estaba a punto de desmoronarse, arrastrada por la tormenta silenciosa que Sarumo había estado cultivando desde su llegada. La obsesión de Sara culminó en un plan macabro ejecutado con precisión escalofriante. Manipulando la confianza de Sandra, Sara logró sedarla con un batido alterado y, metódicamente, inició su transformación. Se cambió a ropa idéntica a la de Sandra, ajustó su maquillaje para parecerse a ella y recogió sus pertenencias. Luego llevó a Sandra, inconsciente, al maletero de su coche y se dirigió a un almacén abandonado. Allí, Sara llevó a cabo su brutal acto con una frialdad meticulosa, eliminando cualquier evidencia que pudiera delatarla. Después, hundió el coche en un lago cercano, confiando en que las aguas profundas ocultarían su crimen por mucho tiempo. De regreso a la casa de los Corrin, Sara retomó su fachada de niñera perfecta. Recibió a los niños como si nada hubiera pasado, y al caer la noche inició su actuación final. Fingir preocupación por la desaparición de Sandra. Con astucia, contactó a Dwayne y sugirió alertar a la policía, envolviendo a todos en su red de mentiras. Durante las investigaciones, Sara ofreció respuestas precisas y se mostró como una figura de apoyo para la familia, evitando cualquier sospecha. En su mente distorsionada, Sara no sentía remordimiento, sino un retorcido sentido de logro. La desaparición de Sandra era, para ella, el último paso hacia la vida que siempre había deseado, sin imaginar que su falso triunfo estaba condenado a desmoronarse bajo la presión de la verdad. La investigación dio un giro decisivo cuando la detective Ramírez confrontó a Sara con las inconsistencias en su pasado y los detalles sospechosos de su relación con los Corrin. En el interrogatorio, Ramírez usó su experiencia para presionar a Sara, desmantelando cuidadosamente la fachada de la niñera perfecta. Sara mantuvo su compostura al principio, pero a medida que las preguntas se volvían más incisivas, sus respuestas empezaron a flaquear. La evidencia acumulada, como sus antecedentes falsos, la conexión con el caso previo y las manipulaciones sutiles dentro de la familia, dejó claro que Sara no era quien pretendía ser. El interrogatorio se convirtió en una batalla mental, con Ramírez jugando al límite para desentrañar las motivaciones de Sara. Finalmente, un giro inesperado reveló la verdad. La presión del interrogatorio y la posibilidad de ser descubierta quebraron a Sara. Confesó entre lágrimas haber manipulado a la familia y detalló cómo había sedado y secuestrado a Sandra, describiendo fríamente el plan para deshacerse de ella en el almacén y ocultar el crimen arrojando el coche al lago. Con la confesión de Sara, la policía recuperó el cuerpo de Sandra y las pruebas faltantes del coche, cerrando el círculo del macabro plan. La comunidad, horrorizada por la tragedia, quedó devastada al descubrir que la joven niñera, que todos consideraban parte de la familia, había sido la mente detrás de la desaparición y muerte de Sandra Corrin. Sarah Jackman logró encubrir sus oscuros motivos durante un tiempo, pero la detective Ava Ramírez, con su aguda intuición, destapó la verdad en un interrogatorio decisivo. La fachada de Sara se derrumbó tras ser confrontada con sus contradicciones y pruebas, llevando a una confesión escalofriante donde reveló su obsesión con Dwayne y el brutal asesinato de Sandra. A partir de su declaración, las autoridades localizaron el coche hundido y confirmaron la escena del crimen en el almacén abandonado. El juicio posterior dejó en evidencia la mente fría y calculadora de Sara, quien narró sus acciones sin remordimientos. Condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su último gesto hacia Dwayne fue una mirada perturbadora, revelando que su obsesión seguía intacta. La comunidad quedó marcada por la tragedia, perdiendo su sensación de seguridad y confianza. Dwayne intentó reconstruir su vida, pero el vacío dejado por la muerte de Sandra y la traición de Sara fue irreparable. Lila y Theo, los hijos de los Corrin, crecieron con las cicatrices emocionales de haber perdido a su madre y de haber confiado en alguien que causó tanto dolor a su familia.
Sarah, en prisión, permaneció un enigma, sin mostrar arrepentimiento alguno. Su caso se convirtió en objeto de estudio académico y en una advertencia sobre los peligros de las obsesiones descontroladas. Para los antiguos residentes de Oak Lane, los eventos dejaron una sombra imborrable, transformando la historia de los Corrin en una oscura leyenda urbana, susurrada como un recordatorio de los secretos que pueden acechar bajo la superficie de la vida cotidiana.